La confesión de pecado es la admisión de lo que hicimos y el acuerdo con Dios de que nuestras acciones o palabras estaban mal. En un tribunal de justicia, una persona que confiesa un delito acepta que, de hecho, violó una norma social. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos admitiendo que violamos la ley de Dios. Admitimos que elegimos hacer, decir o pensar algo opuesto a la voluntad de Dios y somos culpables ante Él. Relacionado con la confesión está el arrepentimiento. Mientras que la confesión implica admitir que lo que hicimos estuvo mal, el arrepentimiento implica el deseo de cambiar de rumbo. No solo reconocemos nuestro pecado, sino que tomamos medidas para vencerlo y abandonarlo. La confesión sin arrepentimiento son solo palabras. La mayoría de las personas confesarán un pecado cuando las atrapen con las manos en la masa, pero es posible que no tengan intención de cambiar. Su demostración de remordimiento se debe a las consecuencias de sus acciones, no al pecado de las acciones. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento al preparar el camino para el Mesías. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. En otras palabras, Juan aconsejó a sus oyentes que no solo confesaran sus pecados, sino que demostraran con sus acciones que verdaderamente se habían arrepentido de ellos. La Biblia presenta dos vías para la confesión de los pecados. Primero, debemos confesar nuestros pecados a Dios. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, debemos confesar nuestros pecados a otros creyentes. Esta confesión puede ser pública durante un servicio divino o privada a un pastor. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando hemos hecho daño a alguien, es apropiado confesar nuestro mal a esa persona y buscar el perdón. Varios factores pueden obstaculizar o impedir nuestra confesión de pecados. Uno es el orgullo. No nos gusta admitir que nos equivocamos. El orgullo se apresura a justificar, explicar o echar la culpa en lugar de confesar y ser perdonado. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Dios resiste a una persona orgullosa. Santiago capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. La confesión de pecado sirve de poco cuando es forzada o no es sincera, porque no es un verdadero acuerdo con Dios, sino un esfuerzo temporal para apaciguar una conciencia culpable o pacificar a otra persona. Otro factor que impide la confesión del pecado es la ignorancia. En nuestra era postmoderna, la gente se está volviendo cada vez más analfabeta bíblicamente y los corazones se están enfriando hacia las cosas de Dios. El descuido de las Escrituras significa que muchos, incluidos los que profesan ser cristianos, son lamentablemente ignorantes de las normas morales de Dios. Algunos se entregan a sus deseos pecaminosos con poco remordimiento, prefiriendo permanecer en la oscuridad en lugar de tener que confesar y abandonar su pecado. Su actitud es: la ignorancia es dicha, e incluso pueden resistirse a aprender más acerca de la palabra de Dios por temor a que se sientan culpables por su estilo de vida. Dios nos hace responsables de todo lo que nos ha confiado, por lo que la ignorancia no es excusa para no confesar nuestro pecado a Dios y ser perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados a alguien a quien hemos ofendido, esa confesión debe ir acompañada de una petición de perdón. Si bien no podemos obligar a alguien a que nos perdone, siempre debemos poner esa opción a su disposición para que pueda vivir libre de amargura hacia nosotros. La Biblia está llena de mandamientos para perdonar unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 14.
Jesús incluso nos dio un tutorial paso a paso sobre la confesión y la restauración dentro de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Hay otros momentos en que nuestro pecado no fue contra una persona específica, pero podemos confesarlo de todos modos a los hermanos y hermanas cristianos como una forma de hacernos responsables del cambio. Santiago capítulo 5, versículo 16. Un viejo adagio dice, la confesión es buena para el alma. Esto es cierto. Dios quiere que vivamos con una conciencia limpia y un corazón puro. Mateo capítulo 5, versículo 8. Salmo capítulo 24, versículo 4. Esto solo es posible cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados con regularidad, manteniendo siempre ante nosotros el modelo de Jesús. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Él nunca tuvo que confesar sus pecados porque nunca cometió ninguno. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero nadie más puede decir eso con la verdad, por lo que debemos aprender a confesar nuestros pecados regularmente, tanto a Dios como a otras personas, para que podamos vivir libres de culpa y vergüenza. Colosenses capítulo 2, versículo 14.